Seguimos con diálogo a través de los medios legislativos, justamente conversando, platicando, analizando la situación del cine en nuestro país y continuando con esta interesante entrevista con Cecilia Ponce, quien representa al Consejo Nacional de Cine, Cenecine. Hablamos de esta iniciativa, Cecilia, Territorios de Cine, queda claro cómo se está instrumentando, queda claro también cómo se pretende fomentar la formación de públicos en todos los cantones del país, donde incluso no hay salas de cine o aquellas están subutilizadas, pero, y aquí viene la pregunta, ¿hay suficiente material cinematográfico, fílmico, para poder llevar con éxito adelante esta iniciativa? Eso es una excelente pregunta. Nosotros hemos tenido una explosión de producción nacional en estos últimos 3 años. Han habido 75 estrenos de películas entre cortos, largos, documentales y ficciones. Ecuatorianos solamente. Entonces es bastante interesante todo este nuevo desarrollo que tenemos cinematográficamente hablando, pero nunca va a abastecer, eso es verdad. Nosotros tenemos que ver algunos otros incentivos y ver otro tipo de desarrollo a la producción nacional, es verdad. ¿Cómo están ustedes dialogando con los gestores culturales y con los productores cinematográficos a efectos de motivarles para que se involucren con esta iniciativa? Ayer tuvimos unas experiencias bastante conmovedoras realmente en el lanzamiento del Sistema Nacional de Difusión, Territorios de Cine. Nos acompañó en Quito Javier Izquierdo con un documental bellísimo, Augusto San Miguel ha muerto ayer. Y para él explicaba al público lo importante que para él es como director, como productor de su documental, que esto se exhiba y que se pueda ver. El contenido de su película que tanto le llevó, que tantos años le tomó hacer, que se vea y que se vea en el público ecuatoriano, que el público ecuatoriano se pueda reconocer y construir imaginarios. Eso para él es invaluable. Y yo creo que eso hemos tenido ese recibimiento en casi todos los directores, productores y las personas que tienen los derechos de exhibición y difusión de las películas ecuatorianas. Claro, que tengan una garantía de que alguien les va a ver y alguien va a ver su trabajo. Exactamente, y eso es muy importante porque si dejamos solamente en manos de las salas comerciales es un poco más complejo, pero si nosotros creamos y repensamos territorios de cine es mucho más interesante, darles otra opción. Ahora, yo le planteaba justamente a Camilo Luceraga hace minutos, el tema muchas veces no solamente pasa por lo que dice la ley o por lo que dice la Constitución, pasa por un tema de idiosincrasia, pasa por un tema de mentalidad, pasa por un tema de autoestima. No siempre valoramos justamente el hecho de que lo que hacemos en el Ecuador está bien hecho. Muchas veces ponderamos, destacamos, defendemos lo que nos traen desde el exterior. ¿Cuán difícil o cuán fácil puede ser para los gestores culturales ecuatorianos, los productores, a partir de este tipo de iniciativas como Territorios de Cine, poder generar público que prefiere el talento ecuatoriano? Yo creo que esto ha sido una construcción de a poco. Y ha coincidido con este gobierno realmente la construcción de una identidad nacional y eso es muy interesante. ¿Ya tenemos esa identidad para este caso, para el caso que nos ocupa? Es una construcción, las identidades nacionales no se construyen en pocos años, pero nosotros estamos avanzando de una muy importante manera. En los grandes, las grandes potencias, por ejemplo, Estados Unidos o en la antigua Unión Soviética, sabían que el cine para la construcción de identidad nacional es indispensable y el propio cine. Hollywood y, las películas soviéticas en su época formaron toda una idiosincrasia, toda una cultura, el verse a sí mismos, el vernos a nosotros mismos, el reconocernos. Yo creo que mientras más producción ecuatoriana haya y mientras más accesibilidad haya a esta producción, la gente se va a construir de una manera mejor. No se puede luchar contra toda la imagen internacional que nosotros tenemos, o sea, contra toda la producción internacional, pero realmente estamos haciéndolo, es una lucha de gigantes. Claro, Camilo nos decía que, por ejemplo, hay una cifra que realmente es reveladora y a la vez preocupante, el hecho de que el 100% de la gente que consume cine, que va al cine, apenas el 5% decidió ver películas ecuatorianas o producciones ecuatorianas. Creo que es una cifra extremadamente baja para lo que evidentemente aspiramos como ecuatorianos. Claro, totalmente, es una cifra bajísima. Tenemos que ver también lo que pasa en otros países, en países en los cuales hay una cinematografía muchísimo más desarrollada, como países en de la Chile. región. Sí, totalmente, por ejemplo, como en Chile. En Chile hay un gran debate, se ha abierto un gran debate nacional justamente para ver cómo repensar
que el 70%, el 75% de los chilenos vayan a ver solamente películas extranjeras y extranjeras anglosajonas. Y ni siquiera películas ni chilenas ni latinoamericanas. Ahora, tomamos en cuenta el caso de Chile, donde hay una, una escuela de cine ahí. Exacto, yo incluso conozco gente del Ecuador que fue a Chile a especializarse porque aquí en el Ecuador no había encontrado pues la posibilidad de formarse como cineasta, pero en Chile sí. Lo que queremos decir con eso es que con Chile o con Brasil, que pasa más o menos lo mismo, es una lucha desigual entre Hollywood y estas industrias regionales. Entonces, para nosotros realmente se nos pone cuesta arriba. Tenemos que seguir intentando, tenemos que seguir repensando políticas públicas, haciendo formación de públicas y dando otros proyectos que puedan fomentar un poco más el cine nacional. Para esto, por ejemplo, será vital que en algún momento se apruebe la Ley de Culturas, por un lado, y por otra parte el Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, el Código Ingenios. ¿Estos dos marcos serían fundamentales en ese propósito, Cecilia? Totalmente. Es indispensable para nosotros volver a repensar la Ley de Cultura, la Ley de Cine. Nosotros, como te decía Fabricio, tenemos una Ley de Cine desde el 2006 y esta Ley de Cine nos ha quedado corta. La Ley de Cine se ceñía al fomento de la cinematografía y en esa época era muy importante dar un apoyo público, de dinero público, para las producciones nacionales. Ahora ya tenemos varios años en esto, tenemos este año unas 2 convocatorias al año para apoyar. Es verdad, no con el presupuesto que se debería, pero se apoya a las producciones nacionales, pero ahora tenemos una nueva etapa, tenemos que verlo, tenemos varias otras cosas, aristas que pensar. Justamente ese tema quería preguntarle en la parte final de este diálogo, el tema presupuestario. ¿Cómo estamos justamente a nivel de presupuesto para apoyar este tipo de iniciativas y respaldar a nuestros gestores culturales? En presupuesto nosotros no tenemos mucho que ocultar, tenemos un presupuesto total al año de $4.500.000. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Nosotros hacemos convocatorias, 2 convocatorias al año de proyectos de fondos públicos para proyectos cinematográficos que van desde el guión, desde la conceptualización de la película hasta la difusión y promoción de la misma. Entonces hace toda la cadena. Este año ha sido muy importante para nosotros puesto que se ha dado un fondo para cine comunitario, indígena y de otras nacionalidades. Esto es muy importante para nosotros. Algo que se lo hace por primera vez, digamos, financiar, fomentar ese tipo de cine. Totalmente, y es regional. En otros países nos han seguido este ejemplo para el próximo año, pero ha sido realmente un hito esta promoción. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Hay mucho cine comunitario? ¿Hay mucho cine, digamos, de los pueblos originarios? Muchísimo más de lo que uno piensa y eso es una por eso falta mi pregunta, difusión. yo no tenía mayor conocimiento sobre esto. Es un problema de difusión también. El cine comunitario no piensa como un cine comercial y eso es muy interesante y es por eso que nosotros tenemos una convocatoria propia para este cine. ¿Y ese cine cómo se financia? Es decir, esa producción, ¿de dónde obtienen los recursos los gestores? Bueno, es de diferentes autogestión maneras. Viene a ser ahí. Generalmente y ahora tienen un apoyo público. Qué interesante. ¿Qué proyectos para el último tramo del año tienen ustedes finalmente como Cenecine? Tenemos varios proyectos, entre ellos proyectos internacionales. Nosotros somos el país invitado en el Festival de Biarritz en Francia, el Festival de Cine y Culturas. A finales de septiembre, donde estamos invitados y 10 películas ecuatorianas se van a exhibir. Estamos muy contentos con esta participación en tierras francesas. Además, en el tramo internacional tenemos unas líneas bastante trazadas en nuestra presencia dentro de la América Latina y además en Europa. Entonces, sí, tenemos una agenda copada. Para este año. Para este año. ¿Y para el próximo año todavía no tienen, digamos, una previsión de lo que se pretenderá hacer? El próximo año seguimos con las convocatorias. Tenemos, dependiendo del presupuesto, claro, que se nos asigne, nosotros ya proyectamos 2 convocatorias también para producción. Queremos fomentar además territorios de cine. Nosotros en este momento tenemos solamente 50 películas, entre 50 y 60 películas nacionales. Queremos acrecentar esto al menos al doble hasta el final del año y además queremos llamar a películas extranjeras, sobre todo latinoamericanas, que muestren la realidad nuestra regional. Antes de finalizar, solamente para retomar el tema de territorios de cine, ¿Cenecine ha firmado convenios con gobiernos locales para impulsar este proyecto? Totalmente, hemos firmado un acuerdo con Alausí, con Loja, estamos firmando con Tulcán
Y bueno, estamos en esas, estamos tratando de difundir un poco más entre los GATS. Perfecto, interesante. Gracias, Cecilia, por el tiempo. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Fabricio. Cecilia Ponce, quien representa pues al área de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Cine, Cenecine, con esta muy interesante iniciativa, Territorios de Cine, para acercar pues a nuestra comunidad a la producción ecuatoriana, a lo que tienen, lo que pueden ofrecer nuestros realizadores, nuestros directores, nuestros productores a través justamente de esta muy importante iniciativa que nos ha comentado Cecilia. Y con eso culminamos Diálogo. Gracias a quienes sintonizaron pues la señal de TV Legislativa y también a quienes nos siguieron por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Que la pasen muy bien y nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.